siempre es importante conocer algunas cosillas de la estructura, ¿vale? En principio lo que teníamos es este título preliminar, ¿verdad? ¿Alguien se sabe la estructura? Vale, a ver. No, solamente cuánto lo gordo. Voy a ir siguiendo 1 a 9. Lo voy siguiendo así. Título primero. Esto es importante. De las cosas importantes, perdona David, te voy a ir parando a ratillo. De las cosas importantes que hay que saber es esto. Esto. Del título primero, ¿vale? El artículo 10 está aparte y el capítulo primero empieza en el 11, ¿vale? Vale. Vale. Ya los siguientes títulos no son, o sea, hay que saber cuántos títulos tiene, que cuántos tiene en total, artículos, pero títulos, vale, pues sabemos que tenemos 10 títulos, el preliminar más 10, vale. Y de parte dogmática y parte orgánica, parte dogmática, eso sí. Título preliminar y el título primero, que es el que contiene pues la parte más importante, ¿no? Tenemos esa dogmática y luego la orgánica. Si quieren verlo como que, porque la orgánica normalmente cuando se habla de orgánico se suele hablar de órganos de gobierno, por ejemplo, órganos, ¿vale? Por ejemplo, el gobierno, el Estado, la corona, ¿vale? Son órganos que dirigen el Estado, ¿no? Entonces, la parte orgánica empieza con la corona, de la corona hacia adelante. Se hablan de las Cortes Generales, se habla del gobierno, se habla del funcionamiento, ¿vale? Y la que define realmente derechos, libertades y cosas de esas, pues viene a recogerse principalmente en el título primero. Vale, bueno, si te acuerdas. Pero ¿y ahora lo razonaste así? ¿O es que se te olvidó el razonamiento? Ah, vale, vale. Bueno, pues eso también está bien porque si estás en el examen y te haces el planteamiento y luego dices, vale, pues creo que lo acabo de decir mal, y sabes llegar a la conclusión, es lo que importa al final, ¿no? Visto la estructura, tenemos aquí un test para ayudarnos a avanzar y así no vemos las diapositivas, a ver, no vemos las eso directamente, ¿vale? Este test no es el otro test, es preguntas de constitución, ¿vale? Son de esas sencillitas. A ver, no lo quería decir así.
No lo quería decir así, pero... Entonces, hay algunas que son del defensor del pueblo y todo eso. Las que sean del defensor del pueblo, no le vamos a prestar tanta atención, pero no está de más que nos salgan, ¿vale? Y lo que sí nos vamos a prestar atención es a las de Constitución. Vale, aquí alguien se la sabe, defensor del pueblo, quién es el encargado de relacionarse con el defensor del pueblo e informar a los plenos de las cámaras en cuantas ocasiones sea necesario. ¿Vale? No ibas desencaminado, lo que pasa es que en la mesa, te está hablando aquí solo en la mesa del Congreso. Y realmente necesitas una comisión paritaria, que es esa comisión mixta Congreso-Senado, que es la que eleva las cosas al defensor del pueblo, ¿vale? Vale, la ley orgánica del Poder Judicial determinará Constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera que formarán un único cuerpo. ¿Ya está cómo vamos? Todas, ¿vale? En fin. Vale, pero fíjate, piensa, un decreto ley, un decreto ley no les permite tocar las funciones que desarrollan las leyes orgánicas porque las leyes orgánicas están hechas para proteger las estructuras básicas del Estado, ¿vale? Y entonces, si una ley orgánica define el Poder Judicial, ¿qué va a definir? ¿Solo la Constitución y el funcionamiento? ¿Y luego el gobierno puede decidir sobre los jueces y los magistrados el cuerpo? ¿O pueden decidir sobre el personal de la Administración de Justicia, el estatuto? Pues no, pues al final si vas a regular, piensa que si vas a regular las estructuras básicas, pues intentas que por lo menos el funcionamiento quede regulado ahí dentro de esa ley, ¿vale? A ver si vamos a poner esta nada más. Del Consejo General del Poder Judicial, la elección del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo tendrá lugar en una sesión a celebrar. Estas son de estas complicadas. Otro lado. Es entre 3 y 7. Es entre 3 y 7. Mira, vamos a saltar. Vamos a salir de tribunales y vamos a venirnos aquí. Y vamos a ver algunas cosillas. Así. Vale. Tenemos este preámbulo, ¿no? Los preámbulos que tienen todas las leyes, ¿verdad? Todas las leyes tienen un preámbulo. ¿Qué hace el preámbulo? Introducirte a la norma. ¿Cómo te introduce a la norma? Diciéndote el espíritu de la norma. En el Código Civil, cuando las normas, cuando los contratos, por ejemplo, no se desarrollan de forma normal, ¿vale? El espíritu del contrato, por ejemplo, o el espíritu de las normas, tiene que ver, ¿vale? Y cuando hay que decidir sobre un artículo, por ejemplo, que define algo que está confuso, ¿vale? El espíritu puede dar lugar a que se decida sobre la interpretación. Si dice, la finalidad de la norma esta es sancionar a todo el mundo, y si el espíritu de la norma no va enfocado por ahí, si lo que quiere es restringir la competencia, por ejemplo, pues puede ser que te diga los jueces que la norma no hay que interpretarla así, que hay que interpretarla de otro modo, ¿vale? Entonces, eso lo digo para que vean que el preámbulo es importante porque define el espíritu de la norma y las líneas que sigue. Entonces te habla de la sociedad, de todo lo que hay que constituir, garantizar la convivencia, ¿vale? Entonces ya te ha dado unas pinceladas de cómo hay que interpretar la Constitución. Y entonces entras en el título preliminar. Del título preliminar
tenemos un montón de artículos importantes. Del resto, puede ser que haya algunos que sean un poquito menos importantes, pero aquí entra mucho, y entra mucho esto. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Esto es importante, que propugna valores superiores del ordenamiento jurídico como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Tenemos en el 103, si nos vamos al 103, índice, a ver si atiné. O al 103. ¿Ves? Hoy tengo la... A ver. Pero no se está refrescando, ¿no? ¿Ahora? Ah, ahora sí, vale. Pues, ¿qué tenemos en el 103? La administración... ¿Bien? ¿Bien, David? Sí, yo creo que el internet. La administración pública sirve con objetivos a los intereses generales y actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con pleno sometimiento al derecho. ¿Vale? Estos listados, que aparecen varias veces en algunas leyes y en la Constitución, ya acabamos de ver ahora mismo que aparecen en 2 sitios, estos listados son mega preguntables. Es que es una cosa exagerada, porque venir aquí y quitar una palabra o, sobre todo, que si lo hago, seguro que cae todo el mundo en el test, cambio eficacia por eficiencia, y entre eficacia y eficiencia, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos, eso es correcto, David, ahí aparece un montón de veces. Aquí tenemos esto que habíamos dicho que es súper importante, y luego tenemos la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Otras confusiones que hacen, que la soberanía emana de las Cortes, ¿vale? Que los poderes del Estado son independientes. Es decir, hay un montón de variaciones que meten aquí, que hay que entender que la soberanía es del pueblo, ¿vale? La forma política del Estado español es monarquía parlamentaria. Esto es bastante sencillo de entender, porque tenemos un monarca y tenemos una composición parlamentaria, ¿vale? Pasamos al 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran y la solidaridad entre todas ellas. Este no lo he visto preguntado tanto, pero por ejemplo, sí es cierto que puede salir alguna cosilla de la lengua, por ejemplo. El castellano es la lengua española oficial, todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a usarla. Todas estas cosas son las que confunden, porque el derecho a conocerla y el deber a usarla, y ya te confundo en el test, ¿vale? Entonces es muy importante, sobre todo en la Constitución, en las otras leyes no tanto, excepto en esos listados que digo que son críticos, pero en la Constitución vital tener claro todas estas cosas, ¿vale? Habla un poco de la protección lingüística, ¿vale? Para no ir leyéndolo todo. Lo de la bandera, está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla, roja, siendo la amarilla de doble anchura, que es la roja. Esto también lo he visto sobre todo en las oposiciones de S2 y algunas más, hombre, en las que son ya de titulación de grado y eso no, pero en las otras sí que lo he visto, ¿vale? Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Eso lo sabemos porque las comunidades autónomas tenemos banderas, ¿no? La capital del estado es la Villa de Madrid. Esto es importante porque te lo cambian. La capital de la nación, la capital de España es la Villa de Madrid,
La capital del estado es Madrid, ¿vale? Es el municipio de Madrid y cosas así. Es la Villa de Madrid, tiene la consideración de villa, ¿vale? Los partidos políticos expresan el pluralismo político, principio consagrado anteriormente, ¿verdad? Como valores superiores de los, ¿vale? Concurre a su formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación, ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esto no entra tanto, ¿vale? Los sindicatos. ¿A ti te ha entrado mucho eso? ¿En qué parte te entra más? Mira, eso es un tipo de pregunta. Vale, y dentro. Y te lo... Los colegios, sí. Y los col... Exacto. Y te la pueden quitar en algún momento. ¿Vale? Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia del ejército. Vale. Aquí que vemos de cosas raras sobre los ejércitos de España. ¿Qué creéis que puede ser preguntable? Mm. Vale, ya hay un cambio que no está recogido en la Constitución, pero sí es cierto que ahora mismo no se llama el Ejército del Aire. Ahora se llama el Ejército del Aire y el Espacio. Bueno, ya les dio por ampliar el ámbito, por si se les quedaba corto. Y ahora, ¿qué nos pone en el 8.2? Que es una cosa importante. Mm, vale, pero no porque esté en el preámbulo el concepto del ejército, es ley orgánica. Es decir, esto, claro, lo que está en el preámbulo, es decir, necesita un tratamiento concreto para la reforma, ¿no? Pero lo que está haciendo aquí es que como estás organizando estructuras básicas del Estado, ¿no? Pues entonces necesitas ley orgánica por eso. Pero yo quería entrar en cómo se llama este principio que se usa para que no se pueda regular por otra cosa que no sea una ley orgánica. Claro, el principio de reserva de ley, que es el que vimos que hace mención a que ya con esto simplemente no se puede hacer otro tipo de regulación, ¿no? Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Hay algunas cosas que son importantes de aprender, ¿vale? De este artículo es muy importante todo lo que aparece aquí, de los poderes públicos, de promover las condiciones de la igualdad, ¿vale? Todo esto, perfecto, ¿vale?
Pero 9.3, eso tiene que ser como Biblia. Hay artículos que son como Biblia, ¿vale? Y la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Vale? Cuando habla de arbitrariedad es tomar decisiones sin fundamento. ¿Vale? Vale, todo lo que veamos listado es potencialmente preguntable. Como lo de los perros PPP, pues igual. Pues pregunta potencialmente preguntable. Vale, artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, ¿vale? Todo esto, guay. Este es el artículo que tenemos separado de este capítulo primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque vemos que habla de españoles y extranjeros. Esto está un poco separado porque habla de la dignidad de la persona, ¿no? Ya no entrando en si son españoles, si son extranjeros o lo que sea. Vale, la nacionalidad española, estos son importantes ya, estos artículos también, vuelven a cobrar importancia. Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo a lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Yo no sé si llegasteis a ver toda la disputa que hubo en esa entrevista que le hicieron a Mariano Rajoy sobre la nacionalidad, que si se perdía la nacionalidad europea, que si todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues ahí tenemos cuestiones de la nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. ¿Qué países creéis que están en esa lista de países con vinculación con España? ¿Vale? Todos los países donde ha habido inmigración, ¿vale? Entonces, cuando no reconozcan a sus ciudadanos el derecho recíproco, podrán naturalizarse como españoles sin perder su nacionalidad de origen, ¿vale? Esto es un poco de protección para no quedar ahí en esos vacíos en los que por culpa de, a lo mejor, el derecho de sangre, no vayan a quedar con ninguna nacionalidad, ¿vale? Los españoles son mayor de, los españoles son mayor de edad a los 18 años. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, ¿vale? Así como en los tratados y en la ley. Aquí nos habla un poquito sobre el tema de los españoles y los extranjeros. La parte importante, pues hay que hablar de que solo los españoles serán titulares de derechos reconocidos en el artículo 23, salvo que atendiendo a los criterios de reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho del sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. ¿Vale? Esto se modificó, primera modificación del 92. Si vemos un BOE consolidado, que es lo ideal, lo vamos a ver. Por cada eso lo vamos viendo, todas las modificaciones, e incluso podremos pinchar aquí y ver qué ponía en el texto antes de la modificación, ¿vale? Derechos y libertades, artículo 14 es el artículo de la igualdad, ¿vale? Si pensamos en igualdad, artículo 14. Si vamos a hacer un supuesto y vamos a hablar de la igualdad de cualquier aspecto, le largamos el 14, ¿vale? Y aquí ya lo tenemos definido en nuestra cabeza como ese artículo de la igualdad. ¿Vale? Y ya entramos en la sección. ¿Sí? ¿A quién, verdad? Mm. Sí. Aquí yo no sé si lo hicieron con intención de que no se protegiera mucho. Es decir, en principio está consagrado para todas las personas, ¿vale? Porque al final, cuando vimos la ley del tema de la igualdad y de violencia, no protegía a las españolas, ¿verdad? Protegía a todas las personas en España, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que pensar que estos son textos muy antiguos
pero que todas estas variaciones que vemos son las que nos tenemos que aprender. Si vemos cosas curiosas, no está de más grabarlas, ¿vale? Y pintarlas y decir, anda, mira, aquí pone españoles cuando debería poner todo el mundo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ¿vale? Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esto yo lo he visto alguna vez en algún test, ¿vale? Si quedaba abolido, si a los tribunales sociales mm, se garantiza la libertad ideológica, religiosa, de culto, ¿vale? Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología. Estos son principios que veíamos también consagrados dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, ¿verdad? Que hablaba sobre el tema de los datos especialmente protegidos, que era la ideología, la religión, la creencia. ¿Vale? Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Vale. Sobre la privación, sí es verdad que aquí sí tengo que incidir, porque esto sí es verdad que suele entrar. Aquí el artículo 17 nos habla sobre el derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los demás previstos por la ley. ¿Vale? La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario. Esto es importante. No son 72 horas la detención preventiva, ¿vale? Es el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones, para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. ¿Vale? Si os pregunto en un tipo test cuánto tiene que durar la detención preventiva o cuánto tiempo tiene que estar para pasar a disposición de la autoridad judicial, siempre el estrictamente necesario, siempre, ¿vale? Lo que pasa es, si te dice cuál puede ser el plazo máximo de duración de la detención preventiva, pues entonces sí que hablamos de esas 72 horas, ¿vale? Toda persona debe ser informada, ¿vale? De modo que sea comprensible sobre sus derechos, ¿vale? Todo este tema es bastante más de leérselo, pero que no suele ser que entre tanto en el examen. ¿Vale? La ley regulará el procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona que haya sido detenida ilegalmente. ¿Vale? Esto es importante, entendemos, ¿no? Lo del habeas corpus. Cuando alguien considere que su detención es ilegal, puede invocar ese derecho para que pase directamente a la autoridad judicial. ¿Qué pasa? ¿Que se le va a juzgar? No. Pero el juez lo que va a hacer es dictaminar si la detención fue ilegal, ¿vale? Si considera que no fue ilegal, puede estar retenido, pero lo que no significa es que no pueda pasar a esa detención provisional, ¿vale? Artículo 18, artículo fundamental de la Ley Orgánica, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, ¿vale? Se garantiza derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Domicilio es inviolable, ninguna entrada a registro podrá hacerse sin consentimiento del titular, salvo, esto es importante, salvo caso de flagrante delito. Esto también viene en un montón de articulados que habla sobre la inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, de los diputados, ¿vale? Eh, en todo caso, te pone lo del salvo caso de flagrante delito, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Vale, sí. Lo que no puedes hacer es detenerlos pues quedaría condicionada esa prisión provisional, ese tipo de cuestiones son las que no pueden hacerse, ¿no? Pero si está cometiendo el delito in situ, pues entonces sí que se pueden detener, ¿vale? Les decía que es fundamental este artículo 18
que ya os hablaba que la Constitución adelantaba cuestiones relativas a la informática, ¿vale? Que nos dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos. Esto es importante porque vemos que es que no está reformado. ¿De qué año es la Constitución? 78. ¿Te sabes ahí algún día o algo de eso? Sí. ¿Cómo se dice eso? Ah, vale. Importante, es decir, sí, vale. Importante es, si no me lo sé todo, es decir, ir como con prioridades. Si no me lo sé todo, por lo menos cuando se aprobó, sí. Cuando se aprobó por las Cortes, no. Cuando entró en vigor. Vale. Vale. Luego estaría la aprobación, la segunda cifra importante. El final y el principio, ¿no? Cuando se aprueban por las Cortes y cuando se publica. Y luego, cuando se ratifica y cuando eso, bueno, esos plazos intermedios están bien sabérselo porque pueden entrar, pero van cobrando menos importancia, ¿sabes? Siempre es como el principio y el final, ¿no? Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España, ¿vale? Se reconocen y protegen derechos a expresar, difundir libremente los pensamientos, producción y creación literaria, ¿vale? Eh, Esto que aparece aquí, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, ¿lo hemos visto en algún lado? Ya, si me dicen que sí, yo me quedo muerto. Sofía, ¿te suena? Mm, os adelanto que está en personal. Actividades exentas de incompatibilidad, la gestión del patrimonio, la producción y creación artística, científica y técnica, la dirección de seminarios, cursos, acceso de preparación a la función pública, siempre y cuando no suponga más de 75 horas al año, ¿vale? Un montón de cuestiones. Eso sí lo tengo claro. A la libertad de cátedra, a comunicar y recibir libremente información veraz de cualquier medio de difusión, ¿vale? Todas estas cosas son importantes. Ahora, ¿hay un listadito de cosas? No. Pues entonces, de lo crítico está más o menos en la parte importante, no está en la parte crítica, ¿vale? Si vemos un listadito de cosas, eso sí es verdad que hay que vérselo sin falta. Se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas. El ejercicio del derecho no necesitará autorización previa. Esto es importante.
¿El derecho de reunión necesita autorización previa? No. ¿Qué se han inventado si no necesitas autorización previa? Vale, y sobre todo sí. Venga, pues eso, enfocado a eso, está muy bien. No creo que lo hayas leído, pero es lo que nos pone en el siguiente artículo. Reuniones de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público y peligro para las personas o los bienes. ¿Vale? Sería más así eso. Se reconoce derecho de asociación. Aquí sí es verdad que a mí, yo recuerdo que me llegaron a salir algunas preguntas del tema de la asociación, sobre todo la prohibición de las asociaciones y cosas de esas, ¿vale? Las que persigan fines y utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro solo los efectos de publicidad. Solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de, a mí me ha salido pregunta, en virtud de resolución judicial. ¿Vale? Si es resolución judicial motivada, eso hay que aprendérselo así. ¿Vale? Se prohíben asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. ¿Vale? Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones de cargos públicos, los requisitos de las leyes. ¿Esto dónde lo vemos nosotros? Vale. ¿Y qué nos dice el acceso al empleo público? ¿Cuáles son los principios que lo rigen? Igualdad, mérito y capacidad. Y ahora te hago la pregunta, no, te voy a hacer la pregunta clave. ¿Cuáles son los principios que ahora mismo, después de todas las modificaciones, rigen los, en la contratación del personal funcionario interino? Esa es la que dice Sofía. Ahí tenemos el principio de igualdad, de mérito, de capacidad y de celeridad. Entonces ahí entran circunstancias como que, por ejemplo, se tire de la bolsa de desempleados. ¿Cómo entra en la transparencia? Lo podemos buscar. Porque... Ah, que te la pregunten, que te la pregunten. No, igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Ahora mismo no dijimos publicidad, que esa se me despistó, pero sí es publicidad. Publicidad que creo que antes de esto sí lo comentamos, dijimos publicidad y luego salió lo de celeridad. Esos son los que se incluyen dentro de la selección del funcionario interino. Esto nos dice para la selección del personal laboral temporal. Si yo busco celeridad, me aparece aquí. Eventual no. Laboral temporal. Claro, ahora estaba quitándolo a ver si salía, pero si yo busco por celeridad, a ver si el personal funcionario interino tiene los mismos principios que el laboral temporal, que vamos a ver que hay matices, vemos que aparecen tres partes de celeridad. Celeridad en el procedimiento disciplinario, ¿vale? Eficacia, celeridad y economía procesal. ¿Sabemos lo que es economía procesal ya que estamos aquí? Vale. No, economía procesal está orientado a lo que decías tú, Sofía, de, no, de que todo lo que puedas, por ejemplo, si podemos hacer una resolución que contemple
todas las cuestiones, pues eso es economía procesal, porque no tenemos que estar trabajando en 4 o 5 resoluciones, ¿vale? Entonces aunamos todo en una, ¿vale? Pero vemos que en la celeridad nos aparece. Los procedimientos de selección laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por el principio de igualdad, mérito y capacidad. Estos son los mismos principios que rigen la selección de los funcionarios. Ahora bien, nos dice, en el caso del personal laboral temporal, ¿vale? Será igualmente el principio de celeridad, teniendo en cuenta la finalidad de atender expresadamente justificadas necesidades y urgencias. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, no te dice publicidad. Es a donde quería llegar. Si nos fijamos en este BOE consolidado, nos aparece todo esto que está ahí abajo. Se añade el apartado 3 en la ley del 20 de 2021, ¿vale? Y decreto ley del 14 del 21 también se añaden ciertas cosas. Vale. Entonces cuando le doy a buscar se queda pillado, que me he dado cuenta ya que es por eso. Entonces si yo le doy... Ahora se vuelve a ver otra vez, vale. Esto lo quito. Vale, entonces ahí vamos. Ya habíamos visto. A veces pegamos unos bandazos, pero bueno, creo que así por lo menos vamos refrescando cosas, ¿no? Y lo hilamos y a lo mejor de verlo así mezclado entre unas cosas y otras, pues puede ser que nos acordemos en el examen. Todas las personas tienen derecho a tener tutela efectiva. ¿Qué puede ser tutela efectiva? Pues lo mismo que pasa cuando somos menores, ¿no? Que alguien está velando por nuestros intereses. Pues si habla de una tutela efectiva de los jueces y tribunales, pues de que se velen por sus derechos, sobre todo en caso de que haya indefensión, que sean personas que tengan algún tipo de discapacidad o cualquier cosa. ¿Vale? Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa, a la asistencia de letrado, ¿vale? Todo este tipo de cosas a mí no me solía entrar. No sé si a David le ha salido más veces. El tema de la tutela judicial, no. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones en el momento. Vale, vale. Eso sí es importante, el estado de sitio, ¿vale? Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa. ¿Esto a qué se refiere? De la ley. El principio de legalidad va más orientado. El principio de legalidad es que las sanciones se definen en la ley. ¿Vale? Esa reserva que habíamos visto pone que nadie puede ser sancionado por algo que no esté estipulado en las leyes. ¿Vale? Pero esto viene un poco a colación de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Vale? Artículo 9.3. Esto es lo de que nadie puede ser condenado por acciones tal que en el momento de producirse no constituyeran delito. Si tenemos esa irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, implica que en el momento de producirse no se consideraba delito y ahora se considera y por eso te sancionan, ¿vale? Entonces va un poco ahí ligado a eso. Estarán orientadas a la reeducación y la inserción social, las penas privativas de libertad, ¿vale? Esto es importante para que el sistema penitenciario nuestro sea diferente al sistema penitenciario del Salvador, por ejemplo. ¿Vale? Y vemos que estos principios de reeducación y reinserción social y están prohibidos los trabajos forzosos, pues eso no lo tienen en otros países. ¿Vale? El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo, ¿vale? La misma gozará de derechos fundamentales de este capítulo. ¿Vale? A excepción de los que sean relativos a pues la libertad y todas estas cuestiones.
La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. ¿Qué puede ser eso? ¿Esto puede meter en la cárcel en la delegación de gobierno? Claro, aquí te engloba si el ámbito de la jurisdicción eh, te puede meter preso o no. Es decir, esto se ha desarrollado a que los juzgados de la social no te pueden condenar con privación de libertad. Te pueden condenar con privación de libertad los juzgados de lo penal. Y puedes ir a los juzgados de lo penal por delitos de blanqueamiento de capitales, ¿vale? Pero dependiendo del tipo del delito que hayas cometido, te pueden encausar por la vía civil o por la vía penal, ¿vale? La vía civil, que es la jurisdicción ordinaria, ¿no? La que lleva pues las faltas menos graves, por así decirlo, que no se ofenda a nadie, pero bueno, siempre la privación de libertad sería como nuestra causa más, nuestra pena más grave de todas, ¿no? Se prohíben tribunales de honor en el ámbito civil y de las organizaciones profesionales. Nos prohíben los tribunales de honor en todos los ámbitos. ¿Vale? Importante. ¿Qué son los tribunales de honor, Dai? Vale, por ejemplo, si, bueno, Sofía a lo mejor lo sabe. Si tú estás en un cuartel y un superior te ordena hacer alguna cuestión y tú te niegas, ¿qué puede pasar? Sí, no, a ver, no, claro, ya dentro de las organizaciones se van diluyendo, ¿no? Pero realmente lo que te dice es que te puedan sancionar por cuestiones, por ejemplo, como contradecir órdenes de un superior, ¿vale? Eso, por ejemplo, en la administración civil, pues no pasa. Tú tienes derecho a quejarte, por ejemplo. Ellos, sin embargo, tienen, por ejemplo, restringido hasta la libertad de la asociación y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de la enseñanza, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, los respetos de los principios democráticos, de convivencia, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones son importantes, ¿sí? ¿Mm? Vale. Vale, hay que ver. Sí, que son los más. Sí, esas cuestiones, es decir, todas esas relaciones que vemos son las importantes que hay que ir apuntando, ¿no? Es decir, ay, mira, me están preguntando por esto que es un poco extraño, ¿vale? Mm. Claro, estaba sobre el tema de la enseñanza, la básica, obligatoria y gratuita. Esto es importante para ti, Sofía, porque si tienes un título de educación dentro de las políticas públicas, ¿vale? Entonces sí que te pueden preguntar del ámbito de la enseñanza básica, de a qué edad va, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Que eso es, si está claro, lanzarse a la piscina. Si no está claro, pues en blanco total. Los poderes públicos garantizan el derecho a todos a la educación mediante la programación de la enseñanza, ¿vale? Participación efectiva de todos los sectores afectados, creación de centros docentes. Aquí nos habla sobre un montón de cuestiones que no creo que sean de mucha importancia, ¿vale? Sobre los sistemas educativos, sobre la autonomía de las universidades, ¿vale? Sindicarse, esto sí que es un poquito más importante, esto sí es verdad que yo lo he visto bastante. Todos tienen derecho a sindicarse libremente, la ley podrá limitar o exceptuar
el ejercicio del derecho a las fuerzas y cuerpos armados, ¿vale? A todos los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, regularidad, las peculiaridades de los funcionarios públicos, ¿vale? La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales, ¿vale? Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones son interesantes, ¿vale? Y luego ya entramos en una fase que es la sección número 2 de derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí entran un montón de aspectos. Si estudiáramos agentes de la hacienda pública, tenemos que ver el consagrado artículo 31. Ese es crítico para el estudio de las oposiciones estatales de, y locales y la comunidad autónoma a tema de tributos, ¿vale? Que es el que habla de la contribución del gasto público, que el gasto público se sostiene de acuerdo a la capacidad económica, ¿vale? De cada uno. Entramos en un montón de cosas que son medianamente importantes, pero que voy a acelerar, ¿vale? Para saltarnos todo este tipo de cuestiones, principios rectores de la economía social. Hay algunas cosas que son útiles de ver, pero que realmente hay que ver los epígrafes del tema. Si tú en tu epígrafe, te lo digo por ti, Fátima, si ves principios rectores, te lo ves. Pero creo que principios rectores de la política social y económica no lo tienes, ¿verdad? Si no me equivoco, tuyo. ¿Ves? Derechos fundamentales y libertades públicas. Ah, sí lo tienes. Principios rectores social y economía, ¿no? Del tema 2. Ah, no, perdón. Es que ya se me van acumulando. Este del IAC, pero de las otras, de la superior. Vale, Constitución española, estructura y contenido, que sí es verdad que eso es lo que veíamos, derechos y deberes fundamentales, y ya te pasa la corona, que es justo lo que quería hacer ahora. Saltarnos todo esto y irnos a corona, cortes y todo eso, que es donde vamos a tener la chicha, ¿no? De la corona. De la corona sí entran un par de cosas, sobre todo relacionado con la regencia, sobre todo con el rey, ¿vale? Y son bastante importantes de ver. Vamos a ver, sí, dejadme solo un segundo, a ver si encuentro un par de preguntillas aquí del test de la corona, más que nada para ver cómo estamos y dependiendo de cómo estamos vemos si ampliamos mucho o vamos un poquito más por arriba. Vale, encontré unas cuantillas que están un poco juntas de la corona, así que las podemos ver. Vemos cómo estamos y vemos la profundidad del repaso. En la Constitución española, el pluralismo político, ¿qué vimos? Que se recoge en el título primero, se recoge en el preámbulo, es uno de los derechos y libertades especialmente protegidos, o es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, que se reseña en el preliminar. El preámbulo, para que nos hagamos una idea, el preámbulo no define nada. Unos conceptos abstractos de cosas, pero nada va a estar definido dentro del preámbulo.
De hecho, es una cosa para la interpretación de la norma, pero en el preámbulo no hay artículos, ¿vale? Son importantes porque nos dan el espíritu de la norma, pero no hay artículos. Entonces lo tenemos en ese título preliminar, ¿vale? El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla, el derecho a usarla, el derecho a conocerla y usarla, el deber de conocerla y usarla. Aquí vemos el tipo de preguntas que sí pueden entrar. ¿Era lo mismo en los dos? ¿Era lo mismo en los dos? ¿O era distinto? Era distinto, ¿no? Vale. Entonces, distinto, dices, vale, distinto tenemos derecho a usarla y deber, perdón, derecho de conocerla y deber de usarla. O deber de conocerla y el derecho a usarla. Por lógica se saca un poco, ¿vale? ¿Vale? Tienen el deber, la obligación es conocerla. Yo te obligo a conocerla. Y luego tú, si tienes una lengua cooficial, pues puedes usar tu lengua oficial. Pero conocerla, tienes la obligación de conocerla. Si pusiera el derecho de conocerla, podrían en Cataluña, por ejemplo, o en Navarra, o en cualquier otro sitio, ¿vale? Para quien vea esto que no se sienta ofendido, mm, pueden ellos asumir que no tienen la obligación de conocerla, ¿vale? Porque es su derecho y deciden no usarlo, ¿vale? Entonces, tenemos deber de conocerla, obligación y derecho a usarla. Ahora, para nombrar a Davinia, extinguidas todas las líneas llamadas en derecho de la sucesión de la Corona de España, ¿quién nombra a el rey o la reina? ¿Quién la nombraría? Vamos a esperar un segundito. Espera un segundito para que los demás vayan procesando. Vale, David dice las B. Ah, vale. Las Cortes proveerán la forma que más interesa los intereses de España. Vale, las Cortes también nombran a los regentes. ¿Saben quiénes son los regentes? Los que cuidan del rey o la reina menor de edad. Menor de edad no puede ejercer la corona de España y entonces pueden tener tutores, ¿no? Por así decirlo. Esos son los que se llaman los regentes. Y los regentes, por defecto, ¿quién creemos que son? ¿Quién creemos que puede ser el regente de una persona menor de edad? O el tutor, por así decirlo. ¿Vale? Entonces ahí entra el que hubiese dejado designado en su testamento, coma, el padre o la madre. Eso es como tutor o como regente. Ah, sí, espera, vamos a verlo de diferenciado. Espera, creo que está aquí. Venga, vamos a la discusión. Mira, tú te pensarás que es broma, pero yo si dejo un tema abierto así y discutimos un rato, se va a acordar todo el mundo 15 veces más que si te doy la chapa con la diapositiva. Estás en esa constitución. Pues la diferencia que decía Sofía era, la regencia es persona que lleva a España hasta que el menor tenga la edad de gobernar, y tutela es el que tutela los intereses del menor. ¿La tutela y la regencia pueden estar en la misma persona?
¿En qué caso? Exacto, eso está estipulado, así. Cuando sea el padre y la madre puede ser el tutor y el regente. En el caso de que no haya padre o madre, tendrá su tutor y el regente lo nombrará ¿quién? ¿Quién? Las Cortes. ¿Entre cuántas personas? Entre una, tres o cinco personas que tienen que decidir si, de qué forma deciden que se dirija la nación, ¿no? Por así decirlo. Vale, respecto al nombramiento del tutor del rey menor, señale la correcta. Será tutor la persona que en su testamento hubiese nombrado al rey difunto. Si no lo hubiese, será el padre o madre mientras permanezcan viudos y en su defecto lo nombrarán las Cortes. Eso dice la primera pregunta. La diferencia de la segunda, a ver si la veo. Será tutor la persona que en su testamento hubiese nombrado al rey difunto. Si no lo hubiera nombrado, lo nombrarán las Cortes y en su defecto el padre o la madre. Eso pinta más feo, ¿verdad? Será tutor la padre o la madre mientras permanezcan viudos y en su defecto la persona designada por el consorte de la reina. Y por la última dice, serán tutor el padre o madre mientras permanezcan viudos. En su defecto la persona que hubiese en su testamento nombrado por el rey difunto y si no lo hubiese nombrado lo nombrarán las Cortes Generales. Aquí, ¿qué diríamos? ¿Cuál es la que más nos sonó? ¿Verdad? La más... Vale. Mm, no. ¿Tienes que ser español para qué? ¿Y el tutor? No, si yo no la hago. Que nos hace tontos, si está el futuro. Dime qué artículo es. Correcto, eso sí es correcto. Eso es lo que yo tengo en mis esquemas mentales. Tutor, no, no al revés. Pero importante es tutor español de nacimiento.
En resumen, aunque la Constitución no exige explícitamente que el tutor sea español de nacimiento, es probable que en la práctica se designe a alguien con estrechos lazos con España y con una probabilidad muy alta de que sea español. La decisión final recae en las Cortes, que tienen la facultad de aprobar y designar al tutor. Sin embargo, este nombramiento se haría siempre teniendo en cuenta la estabilidad institucional. Además, las leyes complementarias de la Casa del Rey y la Ley Orgánica de la Casa del Rey podrían proporcionar más detalles o matices sobre el tema. Cuestión no abordable con las oposiciones. No, no, no. Yo te digo dónde está lo bueno. Lo bueno está en que si te surge esta duda, tú ya no te vas a olvidar que pone español de nacimiento en el tutor. Eso ya, eso se te queda, eso se te va a quedar ya grabado para siempre. ¿Vale? En su defecto total. Y aquí es lo que pregunté. ¿Ves? Todavía la memoria la llevo conservando. No podrán acumularse los cargos de regente y tutor, sino en el padre, la madre o ascendientes directos del rey. ¿Vale? En el caso de que padre y madre no estén, pues si se acumula en el abuelo. ¿Vale? Vale, seguíamos con alguna pregunta de por aquí. Señale quién es el encargado de nombrar al tutor del rey en caso de no poder seguir el orden establecido para su nombramiento. ¿Quién creemos que nombra al tutor del rey? Hemos visto bastante, ¿verdad? Corte, la C. ¿A quién le corresponde proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, a nombrarlo? Esto es muy importante. Veíamos que la ley 40 nos definía competencias, ¿verdad? Veíamos las competencias del subsecretario, que eran súper importantes. Tenía que convocar procesos selectivos, tenía que nombrar a los directores generales, ¿verdad? Y a todos los cargos de libre designación. Pues hay otras figuras que están dentro de la Constitución que también tienen funciones, ¿vale? Y una de ellas es la que puede proponer al presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones. ¿Quién puede ser? Hay que entender una cosa. Las Cortes Generales se constituyen. Las Cortes Generales escogen a un presidente que quien va a ratificar ese acuerdo. El nombramiento del presidente. Vale, las gestiones de su casa, ¿no? Las gestiones de su casa las hace él, pero todos los actos del rey, como es inimputable, inviolable y todos los que nos podamos imaginar, entonces esa responsabilidad real del rey se tiene que trasladar a alguien, ¿vale? Porque realmente si se cometen actos que no son buenos para España, va a haber una responsabilidad política, una responsabilidad institucional, ¿no? Entonces, toda esa responsabilidad, ¿quién la va a asumir? Pues para que la figura del rey se pueda mantener inviolable dentro de lo que es en nuestro estado de legalidad, ¿vale? Porque si no sería esto una dictadura o cualquier otro tipo de cuestión, si no se pudiera imputar. Lo que se han inventado es trasladar la responsabilidad de los actos del rey sobre una persona que va a firmar por él, por así decirlo, ¿vale? Él publica, ratifica y todo eso, pero alguien va a firmar sus actos, ¿vale? Asumiendo la responsabilidad. Lo importante es, el nombramiento lo hace él, pero alguien tiene que refrendar el acto, ¿vale? ¿Quién suele refrendar
¿Quién suele refrendar el acto de casi todo lo del rey? Claro, claro. Entonces lo que quiero entrar ahí es que para todo es como en la regla de los 10 días, pues esto viene siendo igual. ¿Quién refrenda los actos del rey? Pues mira, hay casos en los que no los refrenda tal, pero si nos preguntan para el nivel de oposición en el que estamos, normalmente siempre el presidente del gobierno, a no ser que vayamos a ver una cosa muy concreta, que vaya a ser un ministro o algo, pero normalmente para lo que van a preguntar si entra dentro del bloque de constitución, va a ser pues el presidente del gobierno, ¿vale? Salvo una excepción, que no exista el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque se está nombrando al presidente del gobierno. Pues ese acto tiene que ir refrendado por el David. Vale, perfecto. Para ejercer la regencia es preciso, ¿vale? Ser español de nacimiento, vimos que no, ya hemos hecho un extenso debate en que no. Ser español y mayor de edad, vamos a entender que la regencia es que va a reinar en España porque el rey o la reina es menor de edad, con lo cual es incompatible que el regente siga siendo menor de edad, ¿no? Con lo cual, la pregunta es si tiene que ser español, español de nacimiento. O si vale español y mayor. Señal incorrecta respecto a la sucesión del trono. Línea posterior a la anterior o mismo sexo. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Alguien se lo sabe o lo leo? Vale, hay que entender que todos esos aspectos están metidos dentro de la línea de sucesión. Todos. ¿Vale? La cuestión es, ¿qué es más importante? ¿Que sea hombre o mujer o que sea tus padres o tus hijos? ¿Vale? Las líneas de sucesión, la anterior a la posterior, ¿vale? Prima por arriba del sexo. Claro, hay que poner, el sexo está incluido, ¿vale? Las líneas de sucesión también, ¿vale? Y el grado más próximo al más remoto también eso está incluido, ¿verdad? Y la edad, ¿vale? Vale, entonces tenemos primogenitura y representación, ¿verdad? Eso está claro. Primogenitura y representación. Y entonces nos dice, se seguirá la línea, ¿verdad? Lo primero que nos pregunta es la línea. La línea. Y aquí hay que entender quién va a reinar. Ya no estamos hablando de tu patrimonio personal, estamos hablando de los intereses de España. ¿Quién van a reinar? Muriéndote tú como rey, van a reinar tus hijos pudiendo ser menores de edad y que nos metamos en el fregado de la regencia y todo eso, ¿vale? O tus padres que todavía estén coherentes. Pues la línea anterior a la posterior, ¿vale? Después de la línea anterior a la posterior, ¿qué tenemos? Dentro de la misma línea, ¿no? Estamos dentro de la misma línea. Del grado puede ser del más cercano al más remoto, ¿no? Eso es más lógico porque no van a, pudiendo reinar tu hermano,
no va a reinar tu primo. ¿Vale? Entonces, del más próximo al más remoto. Dentro del mismo grado, ya entraríamos a las cuestiones de... ¿Y la edad? Correcto. Bueno, si hay salsa rosa, pues también vale. Yo me aprendí algunas mnemotecnias de esas, pero habiendo salsa rosa, eso se queda mucho mejor que con las mnemotecnias. La que está incorrecta o lo de la línea posterior a la anterior. Además, es la más fácil porque es lo primero que te tienes que aprender, la anterior a la posterior, ¿vale? No están legitimados para... Uy, qué buena pregunta nos ha salido, que encima lo vimos en el cuestionario pasado. No están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad, si nos sirve procesar, inconstitucionalidad es una norma inconstitucional, una norma que creemos ilegal. Si es una norma que creemos ilegal, hay que entender que no estamos amparando recursos ni cosas de esas, ¿verdad? No hay un interés legítimo de una persona para que se le amparen unos derechos. Estamos hablando de una norma ilegal. Y una norma ilegal puede ser una norma estatal que se considera ilegal, por lo cual la comunidad autónoma va a querer interponer un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Con lo cual veíamos esos órganos ejecutivos de las comunidades autónomas. Y aparte de eso, teníamos más, ¿verdad? ¿El defensor del pueblo aparecía en los dos? ¿En el de amparo y en el otro? Vale, pues ya descartamos otro, ¿no? Y ahora nos queda el Ministerio Fiscal o 50 senadores, ¿vale? ¿Qué hacía el Ministerio Fiscal? ¿Qué hacía el Ministerio Fiscal? Velar por los intereses de las personas no es meterse en si la ley es ilegal o no es ilegal, ¿verdad? En el recurso de amparo está el Ministerio Fiscal, ¿vale? Y sin embargo el recurso de amparo no lo hacen 50 diputados o 50 senadores. El, in- el interesado, ¿no? Presidente del gobierno lo tenemos en el de inconstitucionalidad. Vamos a verlo. Aquí nos dice el 162. Defensor del pueblo, Ministerio Fiscal, el interesado. Pone eso 162, vamos a verlo. Correcto. ¿Eh? Yo, eso es lo que tenía en la mente, pero como a veces también dudo porque digo, no voy a deciros y meter el patinazo. Este es inconstitucionalidad. Ramparo, toda persona natural o jurídica que invoque interés legítimo. Por eso yo digo el interesado, ¿vale? Porque esto es importante. ¿Lo puede presentar toda persona jurídica? No.
que realmente invoca un interés legítimo que le afecte, ¿vale? Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal. Y luego aquí teníamos presidente del gobierno como gestor del Estado, ejecutivos de las comunidades autónomas como gestores de las comunidades autónomas, ¿vale? Y luego ya defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, ¿no? En caso de fallecimiento de un magistrado del Tribunal Constitucional, vale, estos son del Tribunal Constitucional, que a ver si no lo puedo saltar. Un segundo, y encuentro alguna. Vale, hay dos aquí de la Diputación Permanente. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos diputados permanentes hay en las Cortes? ¿Cuántas diputaciones permanentes, perdón? Vale, teníamos dos, una en cada cámara. Sí, es correcto. Y la Diputación Permanente está compuesta por. Vale, voy a hacer una cosa. Nos vamos directamente, antes de que se nos pase el tiempo, a Cortes Generales. ¿Sí? De las cámaras. Tenemos ahí a partir del 66. A ver si me carga esto. Y no vengo directo yo así y acabo antes. Cortes Generales representan al pueblo español. ¿Y quién representa al pueblo europeo? Compuesto por. ¿Y cuál es el número de personas que va a haber como máximo? Porque después de la salida de la Unión del Reino Unido, que usó el procedimiento de retirada establecido en el TFUE, ¿vale? Después de esa salida, ¿cuántos miembros? Vamos a ver, no te voy a preguntar cuántos miembros hay. Te adelanto que son 705, si no me equivoco. Pero la pregunta es, ¿cuántos miembros máximos puede haber en el Parlamento? Que es lo que había antes. Se dice, la trampa está en que te ponen 751 o hacen un 750 más 1, porque es 750 más su presidente. Con lo cual, si te preguntan así sin más, debería ser 751. Pero te pueden preguntar 750 más su presidente, que puede liar. ¿Vale? Vale, esto era nada más ahí para liar un poco. Impugnable. No cuentes con que se va a impugnar nada. Tú a lo que mejor no. Porque el INAP normalmente, si no lo ve, no va a hacer caso a las impugnaciones, ¿eh? Ellos tiran para adelante. Vale, otra pregunta.
Ya que estamos con preguntas, me van viniendo cosillas a la cabeza y aprovecho para hacerlas. En las Cortes Generales, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus funciones? Legislar, ¿vale? ¿Y el Parlamento Europeo qué hace? Vale. El Parlamento legisla. ¿Tiene solamente él la posibilidad de legislar? No, hay otro órgano también que legisla con él, ¿no? Que eso es lo que se llama el proceso de codecisión, ¿vale? El proceso de codecisión. La parte importante que os quería decir es la ley de contratos del sector público que pone en su texto, en su título. Ley de contratos del sector público 9/2017, por la que se transponen las directivas de... ¿No lo sabemos? Por el que se transponen las directivas del Parlamento y el Consejo 23 y 24. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los órganos que legislan en la Unión Europea? Vale. ¿Y el Consejo, cómo lo llamábamos? ¿Cómo lo diferenciamos el Consejo del Consejo de la Unión Europea? Correctísimo, ministro, ¿vale? Y el Consejo de la Unión Europea, los jefes de Estado, ¿vale? Entonces ya sabes que Parlamento y Consejo legislan. Y ahora si me cargo esto, tenemos el Consejo y el Parlamento. Iniciativa, Comisión Europea. En síntesis, legisladores son el Consejo y el Parlamento. Comisión Europea presenta. También tienen el proceso de elaboración de los presupuestos. Tienes que entenderlo que es muy parecido al nuestro. Es decir, el nuestro es una ley y el de ellos es una ley. Con lo cual, aseméjalo un poco a que los presupuestos también van por la misma línea, ¿vale? Aunque tiene sus peculiaridades. Principal, vale. ¿Quién inicia? Vale. Si tenemos cuatro órganos, Comisión, Consejo de la Unión Europea, Parlamento. Si el Consejo y el Parlamento son los que van a legislar, lo tenemos aquí, el Consejo y el Parlamento adoptan la propuesta legislativa, ¿verdad? Pues alguien tiene que tener la iniciativa. ¿Quién es la iniciativa? Lo que sería la Administración General del Estado allí, que es la Comisión Europea, que es la que trabaja, ¿vale? Pues la que trabaja toma la iniciativa, eleva la propuesta al Consejo y al Parlamento y ahí se ve si se alcanza un acuerdo, ¿vale? Solo os digo esto porque existe una cosa, este es el proceso. Existe, bueno, no lo voy a buscar así para no liar mucho, pero existe una fórmula por la que el Consejo puede legislar y por la que el Parlamento puede legislar, ¿vale? Entonces, en principio, ordinariamente son ellos dos, pero que pueda haber cosas que haga el Parlamento y el Consejo, ¿vale? Indistintamente. Sí, ¿vale? El procedimiento, mira, lo pone aquí. El procedimiento de codecisión se introdujo en el 1992, ¿vale? Con la adopción del Tratado de Lisboa. La codecisión pasó a denominarse el procedimiento legislativo ordinario. Si nos preguntan procedimiento legislativo ordinario, codecisión. ¿Vale? Y es así, del Parlamento y el Consejo. Nos acordamos que se van de la mano esos parlamentarios a comer con los ministros para adoptar las leyes, ¿vale? Eso es importante porque es como el límite de lo que se pueden preguntar. Se pueden preguntar instituciones y como mucho, mucho, mucho este tipo de cuestiones, ¿vale? Visto esto, las Cortes Generales, potestad legislativa, aprueban los presupuestos, nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, los miembros no están ligados por mandato imperativo, ¿vale? Las reuniones que no se celebren sin convocatoria no vinculan a las cámaras, eso son cosas de funcionamiento ordinario. Vale, el Congreso se compone, esto es importante, de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establece. Lo normal, sí.
No sé yo si te podrían preguntar cuántos hay ahora, cuántos, porque como puede haber variaciones, normalmente no se van. Si los echan del partido, se van al grupo mixto y ahí se quedan. ¿Vale? Entonces normalmente se mantiene bastante estable. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas. Esto es crítico de saber, ¿eh? Esto es crítico en todas las oposiciones. La Ceuta y Melilla estará representada cada una de ellas por un diputado. ¿Vale? Nos imaginamos a una personilla ahí en Ceuta y en Melilla. ¿Vale? Porque es la única que tenemos ahí de ellos solillos. ¿Vale? La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo lo demás en proporción. La elección se verificará de cada circunscripción, ¿vale? Lo importante de aquí es el Consejo elegido por 4 años, el mandato de los diputados termina 4 años después de la elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, ¿vale? Veíamos que en las municipales eran solo los españoles. Las dos cosas. ¿Qué tienen? El derecho. Vale. ¿Vale? Normalmente se les reconoce a los residentes, se les reconoce derechos no solamente hablando de España, ¿no? Normalmente se suele reconocer a los residentes los derechos de votar, ¿vale? Porque tienen residencia permanente, a lo mejor. O se ha regulado, es extranjero, pero está regulada la forma en la que él puede permanecer al país de forma temporal o de forma definitiva. Entonces, tiene derecho a muchas veces a voto. Lo que no era normal hasta la entrada de la Unión Europea es que extranjeros tengan derecho a ser elegidos. Eso es lo que no era normal. Entonces se tuvo que modificar para añadir eso, lo de que puedan ser elegidos, ¿vale? Y pasivo, que hay que entender, activo es voy caminando y voto, y el pasivo es estoy en casa y me votan, ¿vale? Esto es la parte B, quería llegar a esto. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Teóricamente tiene unas funciones súper importantes. Si vemos a la hora de la elaboración de las normas, vemos que al final el Congreso es el único que va a decidir sobre la votación de las leyes, porque al final, aunque el Senado imponga los vetos, el Congreso puede aprobar, ¿vale? La ley, levantarle los vetos al Senado. En cada provincia se elegirán 4 senadores. Importante, 4. Sufragio universal, libre, igual, directo, secreto, como todos los demás. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular constituirá una circunscripción, ¿vale? Correspondiendo de senadores, 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, ¿vale? Y uno a cada una de las islas o agrupaciones, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, ¿vale? Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. ¿Cuántos diputados van a haber en el Hierro? Los que les toque. ¿Cuántos diputados van a haber en Ceuta y Melilla? ¿Cuántos senadores van a haber en Ceuta y Melilla? ¿Vale? Vemos el lío, ¿no? Vemos el lío. Los diputados, no se especifica cuántos diputados, pero en Ceuta y Melilla se les reconoce al menos uno, ¿verdad? Ellos van a tener un diputado siempre. Sin embargo, en los senadores, sí es verdad que no se distribuye el número de senadores por la representación política. Se distribuye por la representación política quién va, pero el número de los que les corresponde a cada parte territorial, ¿no? Circunscripciones que se llama, sí que está definido, ¿vale? Y lo importante es, de forma general, le corresponde a todo el mundo 4, ¿no?
4. A las islas mayores, 3, ¿verdad? A las islas menores, 1. Y Ceuta y Melilla se nos va a poner entre las islas mayores y las islas menores, ¿vale? Con esos dos. Entonces ya tenemos la composición de 4, 3, 2 y 1, ¿vale? Ahora, ¿cuántos le corresponden a Ibiza y cuántos le corresponden a Formentera? Uno a Ibiza y uno a Formentera. ¿Vale? Es una composición. Ibiza-Formentera es la misma circunscripción. ¿Vale? Sería lo mismo. Aunque estén ahí cerquita y esté toda la composición de las islas tal, la única división es Ibiza, Formentera y Mallorca. ¿Vale? Mallorca 3, Ibiza, Formentera ¿cuánto? 1. 1. Y entre medio de Ibiza y Mallorca, ¿quién se pone? Los ceutíes. Ceuta y Melilla. Vale, si le damos vueltas así, nos vamos acordando. Ahora bien, las comunidades autónomas, además de un senador y otro más por cada millón, perdón, las comunidades autónomas designarán un senador y uno por cada millón de habitantes, ¿vale? Eso es importante. Entonces ya tenemos las provincias, que tenemos la forma de decisión, y luego la comunidad autónoma, que va en representación de la comunidad 1 y uno por cada millón. Con lo cual, si cuenta con 2 millones, tiene 3 senadores. Con dos senadores. Y la parte de los diputados lo teníamos aquí. ¿Vale? Senado elegido por 4 años, ¿vale? Normalmente la composición de las dos cámaras. ¿Cuál es la cámara baja y cuál es la cámara alta? Eso me lo aprendí yo hace la porra de años y no sé por qué, pero es que siempre lo suelo decir porque es que me llama la atención que es que la baja sea el Congreso. ¿Vale? Pienso como que, sí, es como que la planta alta, los de la planta alta, eso no trabajan. La planta baja es la que curra, ¿no? No sé, con chorradillas así más o menos se me va, a mí se me quedaba, no sé. Diputados y senadores gozarán por inviolabilidad por las opiniones manifestadas, ¿vale? Yo he visto cambios aquí, lo de la inviolabilidad aparece en todos lados, ¿vale? Pero he visto imputabilidad, he visto un montón de variaciones, ¿vale? Las cámaras establecen sus propios reglamentos, esto es importante, establecen sus propios reglamentos. ¿Por qué? Porque creo que David, a ti te había salido algo relativo a que organismos independientes que aprobaban sus propios reglamentos y cosas así. ¿Vale? Las cámaras eligen sus respectivos presidentes, las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por el reglamento de las Cortes. Las cámaras se reúnen anualmente, esto entra mucho, en 2 periodos ordinarios, siendo el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio, ¿vale? Que hacen entre junio y septiembre, pues, las vacaciones de verano, ¿vale? En enero también, esas son las vacaciones de Navidad. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre el orden del día determinado y serán clausuradas una vez este haya sido votado, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay un periodo ordinario de sesiones? Si hay que trabajar, vale, si hay que trabajar, existe una cosa que es la Diputación Permanente. Esos son los que les toca pringar en vacaciones,
¿vale? Esa composición de la Diputación Permanente está compuesta por 21 miembros, ¿vale? Y entonces esa Diputación Permanente es la que trabaja. Si la Diputación Permanente necesita la aprobación de una ley, ¿qué va a hacer? Convocar a las cámaras una sesión extraordinaria, ¿vale? La Diputación Permanente puede solicitarla, ¿vale? El gobierno, la Diputación Permanente o mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras, ¿vale? Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas, le atribuye el título 2. ¿Vale? Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de delegación. ¿Vale? Quedan exceptuados de lo dispuesto del párrafo anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de base y presupuestos generales del Estado. Esos tienen que ser aprobados por las cámaras en pleno, ¿vale? Y no en comisión. ¿Vale? Cuando dice comisiones, ¿implica que solamente es la comisión legislativa permanente? No. Existen más comisiones. ¿De qué pueden ser? Las comisiones de las cámaras. No hace no, no tanto lo de la comisión de investigación, pero sí que hay una comisión de asuntos generales. Eso sí, no. Hay comisiones generales a nivel económico, la legislativa, ¿vale? Para aprobar leyes, ¿vale? El caso es que el pleno como tal solamente se reúne o vota determinadas cuestiones, pero normalmente se trabaja en comisiones, que son cuestiones un poquito más pequeñas y cada uno, por eso hay tantos diputados teóricamente, ¿vale? Hay tantos diputados porque están reunidos en comisiones y cada uno está trabajando en parte de una ley, por ejemplo. ¿Vale? No hace falta que todos votemos lo mismo. Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación. Estas sí son las comisiones de Sofía. Sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio del resultado que sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se diga de las comisiones no sirve para nada, ¿vale? Si la comisión dice bueno, pues normalmente se decía un dicho algo así de que cuando quisiera que no se solucione el problema, haz una comisión de investigación, ¿no? Eso empiezan a marear la batuta, todo el mundo va allí. Eso me van a decir de hacer el próximo anuncio de ese de no es magia, son tus impuestos. Pues voy a salir yo hablando de las comisiones de investigación y todas esas cosas. Vale, pues peticiones individuales, ¿vale? Las cámaras, la diputación permanente, esto es importante, pero mm, ya como son las 9 pasadas, lo dejamos por aquí. ¿Cómo ven de provechoso lo de terminar el repaso de Constitución previo al examen? ¿Mejor? ¿Hacemos para el martes, seguimos en la elaboración de las leyes y cosas así? Sobre todo por las mayorías, la orgánica, la ordinaria, todo eso que al final eh, es muy básico. Voy a revisar aquí lo de Vale, estábamos viendo por las Cortes Generales. Tú tienes ya después el gobierno, que también tendríamos que verlo. Presidente del gobierno y Consejo de Ministros. Sí, para ya el martes y el jueves, que nos quedan dos nada más, ¿no? Martes y jueves. Vale, mira. Aquí tenemos de las Cortes,
Y luego del gobierno en la administración, que es la parte que ves ahí, Fátima, que te aparece, el presidente del gobierno, el consejo de ministros, las relaciones del gobierno y las cortes, es este. Siguiente. No tendremos vacaciones también. Bueno, voy a parar la grabación.